Vuelta al calor. Ayer fue especialmente la península la que soportó las temperaturas más altas del país, tan altas que hoy seguirán superando en gran parte los 30 grados, pero ya se considera que ha quedado atrás la ola de calor. Ahora allí solo están en verano. Sin embargo, esas temperaturas por encima de los 40 grados podrían llegar a alcanzarse hoy, aquí en las islas, sobre todo en Gran Canaria, que está en alerta máxima por altas temperaturas. El resto del archipiélago en alerta por el calor. ¿Qué tal? Buenos días. Terminó la cumbre de la OTAN con dos nuevos miembros a las puertas. Uno que ya ha sido invitado a entrar, Suecia, y otro al que la organización quiere, pero no tanto. La Alianza Atlántica se acerca a Ucrania, pero no le invita a unirse. Le gusta, pero solo como amigos. El presidente ucraniano ha terminado aceptando las condiciones, aunque esperaba una invitación formal que tal vez llegue algún día, pero no mientras dure la guerra. Dar entrada a un país en guerra es un paso muy peligroso, más aún si esa guerra es con Rusia, cuya excusa para la invasión, una de ellas, era precisamente la posible integración en la alianza de un país fronterizo. La OTAN no quiere dar ese paso para desesperación de Zelensky, que había presionado al máximo para lograrlo. Como gesto, los líderes acordaron simplificar el proceso de la futura adhesión ucraniana a la OTAN y mantener el apoyo militar. A quien sí quieren los socios es a Suecia, que será miembro de la OTAN cuando Turquía quiera. Por lo pronto ya le ha levantado el veto. Aquí en nuestro país las elecciones generales copan la agenda informativa. Estos días ya lo habrán notado. Hoy se cumple una flecha importante en la agenda de votaciones porque termina el plazo para pedir el voto por correo. Un asunto del que se ha hablado mucho en las últimas horas. Hasta ayer casi 2,5 millones de personas han solicitado votar de esa manera. Nunca antes lo había pedido tanta gente. Influye sin duda la fecha elegida en medio de las vacaciones para esa convocatoria electoral. Para que nadie se quede sin votar, hoy las oficinas de correos van a estar abiertas hasta las 10 de la noche, 2 horas más de lo habitual. Además, la empresa estatal también ha explicado que se ha contratado a casi 20.000 personas como refuerzo, supliendo completamente a todo el personal que estaba de vacaciones. Según Correos, todo el proceso de voto está siendo gestionado con normalidad. Está habiendo una alta afluencia de personas que quieren solicitar su voto por correo, pero están siendo atendidas con normalidad. Y de igual manera estamos haciendo todas las medidas necesarias para garantizar que el proceso se desarrolla con absoluta normalidad. Ya hemos formalizado 19.400 contratos, estamos atendiendo en puestos personalizados, tenemos todos los puestos de atención cubiertos. La polémica política surge tras el llamamiento de ayer del candidato popular Núñez Feijóo a los trabajadores de esta empresa de correos. Que trabajen al máximo, que trabajen mañana, tarde y noche. Y por eso le pido a esos carteros, con independencia de sus jefes, que repartan todos los votos antes de que venza el plazo. Y también me comprometo que si no le pagan las horas extraordinarias, en el primer Consejo de Ministros le pagaré las horas extraordinarias a todos los carteros de España. Desde el Gobierno estas palabras se interpretan como una insinuación de que el proceso no se está desarrollando limpiamente. Esta misma mañana el presidente Pedro Sánchez se ha referido a lo comentado por Feijóo, al que acusa de querer sembrar dudas. Estamos en una estrategia de embarrar y en una estrategia de tratar de crear desafección para que la gente no vaya a votar o que efectivamente desconfíe del proceso electoral. Pero días atrás los sindicatos denunciaban que no se había contratado el refuerzo prometido. Así que salgamos de dudas. Vamos a hablar con Pedro Segura, secretario del sector postal de Comisiones Obreras en Canarias. ¿Qué tal, Pedro? Buenos días. Hola, buenos días, Roberto. Bueno, vamos con lo primero. ¿Ya están trabajando las 20.000 personas contratadas para, en teoría, suplir a quienes estaban de vacaciones? Bueno, yo creo que en ese caso hay que hacer una puntualización. Cuando se hablan de esas contrataciones de refuerzo, hay que decir que en Canarias, refuerzo como tal no han existido. Aquí lo que se ha hecho es completar plantillas que desgraciadamente
y de hecho llevamos 4 años reivindicando, ¿no?, y movilizándonos. Y uno de los puntos importantes de esas reivindicaciones que venimos llevando precisamente es el déficit de empleo estructural que sufre Correos en Canarias, sobre todo, de las comunidades que más afectadas están. Lo que ha hecho Correos es completar esas plantillas al 100%, pero en ningún caso ha habido una contratación por encima. Yo aquí me gusta poner un ejemplo para que nos entiendan, ¿no?, los oyentes. Una unidad como en La Laguna, en San Cristóbal de la Laguna, donde hay 55 zonas de reparto, durante todo el año, desgraciadamente, ha tenido un déficit de alrededor entre 10 y 15. Lo que ha hecho Correos en estos momentos, con una campaña electoral, pues es completar esos carteros al 100%, pero en ningún caso se ha contratado por encima del 100% de la plantilla. Algo que, además, reivindicamos que sea para todo el año y no solo para un proceso electoral. Claro, pero bueno, por lo menos ese refuerzo sí se ha notado, ¿no?, de alguna manera, aunque no sea más que para completar la plantilla en su totalidad. Sí, hombre, en ese caso sí que es cierto que las plantillas actuales en Correos están al 100%, pero que insistimos que es como deberían de estar. Desde luego, cuando un trabajador o una trabajadora no está, ese barrio no desaparece, ese barrio tienen que trabajarlo el resto de compañeros y colindar con su propio barrio para poder darlo, ¿no?, y para poder prestar ese servicio a la ciudadanía. Pero sí que me gustaría puntualizar eso de que cuando se habla de contratación de refuerzo, por encima de las plantillas en Canarias, al menos, no lo hemos visto. Claro, entiendo lo que dice, que ese refuerzo no es tal porque lo que está haciendo realmente es completar lo que debería haber. Pero la convocatoria electoral llegó con los planes de vacaciones ya aprobados. Me pregunto si sería necesario ese refuerzo, que calificémoslo de esa manera, si no se hubiese aprobado o si fuese en otra fecha esa convocatoria electoral. Claro, hombre, eso desde luego que es muy importante, Roberto, la fecha que comentas. Nosotros desde Comisiones Obreras, desde que se anunciaba la fecha de este proceso electoral, lanzábamos a Correos una batería de propuestas de todo tipo, incluso de la apertura de un reparto extraordinario y de oficinas en los fines de semana, y de que esas compañeros y compañeras que iban a salir de vacaciones, que por supuesto se sustituyeran, ¿no? No podría ser de otra manera con un proceso electoral como el que tenemos encima. Es cierto que no todas las propuestas se dieron. De hecho, hemos estado en pelea constante con Correos para que así sean, y es curioso porque ayer mismo por la tarde, vía correo electrónico, teníamos la confirmación de una de nuestras propuestas, que era que todos los fines de semana del mes de julio, pues, se pudiera el ciudadano desplazar a una oficina de Correos, tanto en sábado como en domingo, para poder depositar su voto. Correos hasta ahora no lo venía haciendo, pero ayer es cierto que nos comunican que en Canarias, para este próximo fin de semana, el sábado y el domingo, van a estar abiertas las oficinas de Correos y también va a haber un reparto extraordinario que desde luego va a facilitar mucho más el trabajo de los trabajadores de Correos y de Correos que desde luego lo que sí que tiene es una carga de trabajo muy importante encima. Bueno, pues ya sabemos que se va a abrir también el fin de semana. Y por último, Pedro, la gran pregunta, ¿llegarán a tiempo para repartir todas las papeletas electorales antes de que venza el plazo? Yo confío en que sí, porque confío en la profesionalidad de los trabajadores y trabajadoras de Correos. Sabemos del esfuerzo que están haciendo mañana, tarde, casi noche también para que sí sea y para que ningún ciudadano de Canarias pues tenga dificultades para poder ejercer un derecho democrático como es la solicitud del voto, y por lo tanto yo por los profesionales que tienen Correos, pues sí que podríamos garantizar ese derecho, ¿no?, que va a tener la ciudadanía. No en tanto con las medidas que ha tomado la empresa, ahí tenemos bastante discrepancia, pero en cuanto a la profesionalidad de los trabajadores, pues sí que es un punto importante y sí que va a garantizarlo. Bueno, pues polémica resuelta. Gracias, Pedro, por atendernos. Buenos días. Muchísimas gracias a ustedes. Buenos días. Bueno, y mucho ánimo a los empleados de Correos en esta temporada hasta las elecciones, que van a tener una carga de trabajo importantísima. En Canarias asistimos ayer a la investidura del nuevo presidente Fernando Clavijo, y en Valencia es el turno de Carlos Masón, que hoy va a ser investido presidente de la Generalitat Valenciana con el apoyo de Vox. Su partido, el PP, tiene 40 de los 99 escaños de los que dispone el Parlamento valenciano.
así que necesita los 13 de Vox para lograr la mayoría absoluta. Los de Abascal ya han anunciado que van a votar a favor de la investidura a cambio de una vicepresidencia y 3 consejerías. La oposición del Partido Socialista y Compromís tampoco oculta que van a votar en contra de la candidatura de Masson. En las últimas horas, Rusia ha lanzado un nuevo ataque contra Kiev y otras regiones, coincidiendo con la ratificación del apoyo de la OTAN a Ucrania. El bombardeo sobre Kiev deja al menos una persona fallecida y 2 heridos, además de varios edificios residenciales afectados. Una veintena de vehículos no tripulados de fabricación iraní pudieron ser destruidos, al igual que 2 misiles de crucero. Es el tercer día consecutivo en que la capital es atacada con drones, coincidiendo con la celebración de la cumbre de la OTAN. Te quiero, pero no tanto. Es lo que la OTAN le ha venido a decir a Ucrania, que no ingresará a corto plazo en la Alianza Atlántica. Un paso que nos acercaría, según los analistas, a un enfrentamiento directo con Rusia. Zelensky se da por satisfecho con el refuerzo del apoyo económico y material, que eso sí le ha garantizado la alianza. La llegada de Zelensky centra la atención en la segunda jornada de la cumbre de la OTAN. Apretón de manos con Joe Biden, Tayyip Erdogan y otros líderes de la alianza como el presidente español Pedro Sánchez. Comienza la primera sesión del nuevo Consejo OTAN-Ucrania. Recibido con aplausos, el presidente ucraniano se sitúa en un lugar preferencial junto a los mandatarios de Estados Unidos, Turquía y Reino Unido. Lo tratan como uno más, sin ser aún miembro de la alianza militar. Hoy nos encontramos como iguales. Espero con ansias el día en que nos encontremos como aliados, afirma el secretario general de la OTAN. Zelensky no tiene dudas de que eso ocurrirá. Cuando termine la guerra, Ucrania definitivamente será invitada a unirse a la OTAN y Ucrania se convertirá en miembro de la alianza. De la reunión sale este documento, una declaración donde el G7 se compromete a apoyar a Ucrania por tierra, aire y mar, dice el presidente de Estados Unidos. Garantías de seguridad hasta que se convierta en el miembro 33 de la alianza. Espero con ansias el día en que tengamos una reunión celebrando su membresía oficial en la OTAN, le dice Joe Biden a Zelensky en una de las numerosas reuniones bilaterales que ha mantenido el mandatario ucraniano este miércoles en Vilnius. Abrazos y apretones de manos que sellan a su vez compromisos en ayuda armamentística y financiera para Ucrania. Incluso alguna broma. El primer ministro holandés se niega a recibir un café de Zelensky. Le dice, estás peleando una guerra, el café es tuyo. Bromas, pero ante todo, unidad frente a la amenaza rusa. Unidad que escenifica el presidente turco, anunciando que en otoño presentará un proyecto de ley al Parlamento turco para ratificar la adhesión de Suecia a la OTAN. ¿Qué pasa si entra en la OTAN Ucrania? Vamos a preguntárselo a Fernando Cochos, analista en inteligencia, experto en seguridad nacional. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, creo que la propia organización pone límites a que entre un país en guerra, ¿no? Mientras por lo menos estén enfrentándose directamente con otro, ¿no? Correcto. De las 14 características o los 14 principios que necesita un país para ser adherido a la OTAN, como otros 16 que implica ser adherido a la Unión Europea como visitante o como miembro de pleno derecho, Ucrania en estos momentos no cumple ninguno de los principios de ninguna de las partes. En primer lugar, el hecho de que Ucrania tuviera un conflicto abierto en el Donbass desde 2014 le impediría, en cualquier caso, adherirse tanto a la Unión Europea como adherirse a la OTAN. Y esto es algo que la gente no entiende. A Ucrania se le ha engañado directamente diciéndole que se le iba a aceptar de una manera específica a un grupo, la OTAN o la Unión Europea, sin tener los requisitos tanto de corrupción como de control financiero, como de control de fronteras, como de ausencia de conflictos internos, tanto políticos como militares, y sin embargo, pues en esto estamos, en una guerra metidos por los intereses, en este caso de Estados Unidos y de otras potencias geopolíticas, que en este caso no es la Unión Europea. Claro, o sea que por mucha presión que hiciera, Zelensky tenía que saber ya que de entrada le iban a decir que no a esa entrada. Pero pongámonos más adelante, ¿le interesaría a la OTAN tener un miembro de pleno derecho en la frontera con Rusia o es esa una papa demasiado caliente, Fernando? Pues es una papa demasiado caliente y sin mojo,
porque además implicaría un ataque directo a lo que Ucrania consideraría que es una amenaza existencial. No olvidemos que Kiev es el origen de lo que es la patria Rusia, por decirlo de alguna manera, ¿no? En los tiempos del Imperio Ruso antiguo. Sería muy complicado. Eso sería el último paso que habría que dar antes de que Rusia decidiera no solo ya lanzarse en los brazos de China y los países emergentes, los BRICS, sino que además lo vería como una amenaza directa a algo que considera su propio principio identitario. Y eso implicaría una guerra. Y no sé en qué condiciones estaríamos nosotros para pelear con Rusia. No me refiero a Estados Unidos, que sí puede hacerlo, sino a Europa, que no tiene una capacidad militar en cuestiones de misiles, por ejemplo, comparados con Rusia. El hecho de que Rusia haya perdido mucha capacidad militar no es un síntoma de debilidad, que lo es, sino también de una estrategia tradicional, antigua, de los rusos, y es que te desgastes tú antes de desgastarme yo, pues tengo más capacidad de reserva. Y eso la gente tampoco lo ha entendido. Seguimos pensando a la occidental en lugar de pensar a la eslava. Y los eslavos no hablan para nosotros, los eslavos hablan para ellos. Claro, y por último, Fernando, una de las razones de Rusia con su invasión era evitar verse cercado por la OTAN, que es algo precisamente que está propiciando por su invasión. Allí la paradoja. Ahí está Finlandia, Suecia, en el futuro quizá Ucrania. Correcto. El problema es que esto ya viene de muy largo. No hay ningún documento oficial y hay lo que se llama pacto entre caballeros, en el que cuando Gorbachev intentó la perestroika y la glasnost y alternar, identificar la apertura política o la apertura económica y deshacer lo que era el bloque soviético, pues se le prometió, no oficialmente, por supuesto, que la OTAN nunca llegaría a incorporarse hasta los límites de las necesidades geoestratégicas de Rusia, cosa que sistemáticamente se ha incumplido. Eso no justifica la acción militar, pero sí explica la acción militar. Pongamos un ejemplo. Ahora mismo China ha dicho que va a hacer una plataforma, un proyecto industrial, no se sabe de qué tipo, se puede sospechar que militar, en Cuba. Y Estados Unidos ha dicho que no lo va a permitir de ninguna manera. Pongámonos al revés. ¿Permitiría Estados Unidos que China o Rusia hiciera una alianza militar o económica con México? Pues no. Por lo mismo ha pasado aquí. Los intereses geopolíticos van más allá de lo que meramente sea una acción militar. Y evidentemente Rusia sí está cercada por la OTAN, y que la vayamos o no se vaya a atacar o sea una amenaza real no depende de nuestra percepción, depende de su percepción. Y su percepción es que sí, que está amenazada y, por tanto, en virtud de sus intereses, que no compartimos, pero sus intereses geopolíticos, ha iniciado una guerra. Fernando, muchas gracias por atendernos. Un abrazo. Un placer, hasta luego. Bueno, y la imagen que van a ver ahora es lamentablemente familiar para nosotros, los canarios. Se trata de 4 hombres en el hueco del timón de un barco que trataban de huir de su país, de Nigeria. Esto ya lo hemos visto más de una vez aquí en Canarias. En este caso su viaje fue más largo. Salieron del puerto de Lagos y estuvieron 13 días de viaje hasta llegar a Brasil. De esos 13 días, 10 estuvieron sin comida y 3 sin agua. Ahora los migrantes están en un hotel, se hace cargo la naviera y serán devueltos a Nigeria, salvo que soliciten asilo político. Al otro lado del planeta, las inundaciones por fuertes lluvias son protagonistas en varios países de Asia. Miles de personas han tenido que abandonar sus hogares con lo opuesto por el aumento del nivel del agua. En China hemos encontrado esta primera imagen que van a ver del agua cayendo por un puente en una inmensa catarata. Impresionante imagen de este puente desbordado de agua en la ciudad china de Sihuan. Más de 40.000 personas fueron evacuadas por las inundaciones provocadas por las fuertes precipitaciones en varias partes del país, como en India, donde se han registrado un 112% más de precipitaciones por encima de la media, causando inundaciones. Esta mujer relata que el agua brotó dentro de su casa durante la noche. Las personas que vivían en la orilla del río Yamuna se han visto obligadas a nadar para salvar sus vidas. El agua sumergió algunas zonas cercanas a la capital de 20 millones de habitantes. Precisamente la decisión de las autoridades de liberar agua de otro río en la India ha causado inundaciones al otro lado de la frontera, en Pakistán, donde miles de personas han tenido que huir de sus hogares por las inundaciones.
Este pakistaní cuenta que el agua ha destruido sus cultivos, sus casas están anegadas y no tenían lugar para pasar la noche. Los aldeanos se pusieron a salvo como pudieron atravesando las áreas inundadas. Otra imagen de inundaciones repentinas por las fuertes lluvias la encontramos en Rusia. El aumento del nivel del agua ha afectado a ciudades y pueblos pequeños, provocando daños, afortunadamente solo materiales. También tornados y tormentas eléctricas en medio de la ciudad de Chicago que obligaron a cerrar el tráfico aéreo en la zona. Las sirenas sonaban en la ciudad cuando se avecinaban los tornados. Más de 300 vuelos sufrieron retrasos y cancelaciones en la tercera ciudad más grande de Estados Unidos. Al menos 12 tornados tocaron tierra cerca de esta gran ciudad. Las autoridades advirtieron a la población que buscaran refugio. Y en ese mismo país una ola de calor tiene alerta roja desde California hasta Florida. Según los meteorólogos, los termómetros van a alcanzar los 49 grados este fin de semana. El sol brilla con intensidad en Las Vegas, donde este miércoles los termómetros han marcado máximas de 42 grados. Residentes y turistas han cambiado los casinos por las piscinas, optando por un chapuzón para combatir las temperaturas extremas. Lo que hacemos es tratar de caminar en horas más tempranas, buscando lugares donde haya sombra, usar bloqueador solar e hidratarnos bastante. Millones de personas experimentan una ola de calor sin precedentes en el suroeste de Estados Unidos. Phoenix, la ciudad más grande y calurosa del país, ha registrado máximas de 43 grados durante 13 días consecutivos. El Servicio Meteorológico Nacional advierte del riesgo. El récord está en 18 días. Si continuamos con estas temperaturas, estaríamos rompiendo ese récord a principio de la próxima semana, cuenta este meteorólogo. Una ola de calor de costa a costa que abarca desde el sur de California hasta el sur de Florida. Las autoridades recomiendan a madrugar un poco más y para estar saliendo a las 2, 3 de la tarde, que es el pico para mí más caliente. Y evitar las actividades al aire libre. En momentos como este es hacer actividades dentro de lugares, salones, en las oficinas, dependiendo de lo que estemos planeando. Y para asuntos que tienen que ser afuera, ya quedan todos postergados hasta septiembre. El caos climático podría empeorar con la llegada del Niño. En Uruguay llevan meses soportando una fuerte sequía y ahora una granizada ha pillado por sorpresa a los vecinos de varias localidades del norte. El granizo ha estado acompañado de lluvia y fuertes vientos, un pequeño respiro para un país que, como decimos, se enfrenta a su peor sequía en 74 años. A donde te llega la vista llegaba el espejo de agua. No había plantas, yuyo que sobresalieran, nada. Esa sequía es visible, como pueden observar, en varios embalses de este país. Un ejemplo es este, en Canelón Grande, donde la hierba cubre ahora gran parte de lo que solía ser un lago. Una ciudad, por cierto, fundada por canarios en aquel país. Bueno, pues la situación es tan crítica que el gobierno ha decretado la emergencia hídrica en Montevideo y sus alrededores. Aquí en Canarias también el calor es protagonista hoy. En Gran Canaria se esperan las temperaturas más altas. Tania Sánchez, se pueden superar los 40 grados. Se va notando ya, ¿verdad? Se nota. Para que te hagas una idea, Roberto, aquí donde nos encontramos, en el Valle de Mogán, nos encontramos ahora mismo, cuando todavía no son las 12 de la mañana, a 37 grados. Así que hoy se espera mucho más calor que el que vivimos ayer. Recordemos que en zonas como Tazarte o Las Tirajanas de madrugada se alcanzaron los 41 grados y es que Gran Canaria se encuentra en aviso amarillo por altas temperaturas. Este calor afectará sobre todo a la cumbre, pero también a las medianías orientadas al sur y al oeste de la isla. Tenemos que decir que el aire que está soplando ahora mismo, una ligera brisa, sí es cierto, es caliente y que ese aire además viene acompañado de calima en toda la isla, pero que sobre todo se nota en la zona sur y sureste de Gran Canaria.
Bueno, pues a refrescarse en lo posible. Gracias, Tania. Nos vamos a ir ya recordando que se cumple un año del funcionamiento del telescopio James Webb, el más moderno del mundo. Un telescopio que ha sido transformador para la ciencia espacial porque ha permitido ver imágenes de estrellas, planetas y galaxias de nuestro universo que jamás había captado otro instrumento terrestre. Aquí van algunas de esas imágenes del gran telescopio James Webb. Volvemos mañana a partir de las 11:15 en una nueva edición de Atlántico Noticias. ¡Feliz día!